Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ingeniero, gracias. Buenas tardes, Inge. Bien. ¿Cómo está el último examen? ¿Cómo lo han visto? ¿Fácil, difícil? Larguito un poco para mí. Largo. Pero fácil, ¿no? Era un habilitatorio ese. Primero consultarles, ya subí sus notas del primer examen, con problemas de red para poder subir. Si hay alguna duda para revisarlo, lo hacemos, no hay problema con ustedes. Me avisan y podemos ir viendo examen por examen con cada uno de ustedes. ¿Está bien? ¿Han podido ver el CIA, el NEO? Si me confirman, por favor. Sí, lo del CIA ya están las notas del primero y del NEO creo que ahora sí también está la calificación del segundo. Ya por si acaso, la nota oficial es la del CIA. O sea, las notas del NEO no es nada oficial porque no es la plataforma para las calificaciones. Eso tiene que quedar claro. Porque a veces el NEO hace unos redondeos medio extraños y aparte no nos permite dejar notas demasiado bajas. Entonces, para cualquier duda que tengan y demás, la nota que sí es la válida es la del CIA, por si acaso. Si hay alguno que tenga alguna discusión o quiera que veamos su examen, me avisa para programar una sesión ya privada para poder ver qué problemas han tenido y más que todo poder indicarle cuál ha sido el problema y cuál es la forma correcta de hacer las cosas, porque de eso se trata esto, de que no solo decir que se equivocaron en esto, sino indicarles cuál ha sido el error y que también aprendamos a poder solucionar ese tema. ¿Están de acuerdo? Suena bien. Entonces, hoy día vamos a pasar ya con la tercera parte de la materia que se llama control de calidad. Aquí nosotros vamos a aprender a analizar los datos que yo obtengo del laboratorio. Ahora vamos a comenzar, voy a compartir el Jamboard, vamos a hacer una pequeña introducción, no va a ser muy largo el día de hoy, la intención es introducir más a lo que es el tema y de ahí vamos a dar algunos temas para poder leer, consultar y desde la siguiente clase ya estaríamos viendo el tema de resolución de ejercicios. Entonces, si hay alguna duda, consulta, por favor me avisan. Luego era preguntarles en general, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo ven este tema de la modalidad virtual? ¿Cómo se ha desempeñado este semestre a comparación del anterior? Si tuviesen un comentario libre, no se preocupen, no es algo más privado, a modo de que como carrera podamos saber cómo les está yendo. Si alguno me quiere decir hasta que yo vaya activando el Jamboard. A ver, me gustaría que Kevin nos pueda decir cuál es tu impresión del semestre, a ver cómo te está yendo. Bueno, yo estoy ahorita con 6 materias. Para mí, en parte, es una forma. Al principio lo vi como un lujo, la verdad, que tenga mi propio correo de la universidad, mi propia plataforma, pero a medida que fue avanzando el semestre, no muchos, no muchos docentes están como si no les hubieran preparado para esto. Algunos, una de mis materias incluso omitió el NEO. Todos los trabajos los entregábamos por vía correo. Más tarde, forzosamente, obviamente, me imagino que los de arriba le pidieron que utilizara el NEO. Entonces, apenas agarramos el NEO, pero sin avances, o sea, no hay nada nuevo. Mientras que otros sí lo han sabido utilizar muy bien, es el tema de
explotar el Neo con videos o con el Kahoot en otros casos para algunas pruebas diminutas. Y bueno, pues el único inconveniente de todo es la forma, cómo se entregan ciertos trabajos. Esa parte siempre veo que con mis 6 materias, ese sí es un problema bien común. Muchos optan por el Classroom, otros optan por el Neo, pero a veces el Neo no verifica, otros por el Drive o por correo. O sea, es todo un lío por esa parte. Ya, gracias, Kevin. Justamente la idea de esto es mejorar en sentido de nosotros por parte de la carrera sí podemos hacer más. Vamos a hacer llegar esas observaciones a lo que es, por ejemplo, ciencias exactas y demás, para que exista este detalle, ¿no? Porque la idea es uno que la plataforma, por si acaso, chicos, no va a ser solo para este o el siguiente semestre, dependiendo del tema, cómo evoluciona la pandemia. Lo que tienen que entender es que la plataforma ya ha llegado para quedarse, en el sentido de que aunque volvamos a la presencialidad, la plataforma de igual manera se va a seguir utilizando. Y la intención es esa. Ahora, como indicas, hay algunos docentes que más que no estén preparados, han optado por seguir continuando con lo que eran otras plataformas. Y eso ya se hizo notar a dirección académica, porque la idea y la intención de esto, por el dinero que ha gastado la universidad en lo que es el NEO, es que ya sea nuestra plataforma oficial. Evidentemente, este semestre más se ha permitido que no sea como única plataforma y se les está dejando usar Classroom y demás, pero se entiende cuál es el malestar, porque si yo te pido en tecnología que todo hagamos en NEO, viene, no sé, el de materiales, que también se hace en la misma materia, y el de materiales te pide que más bien todo lo hagamos en el Classroom. Luego viene el de topografía y te pide que lo hagamos todo vía, no sé, WhatsApp. Ni siquiera vamos a manejar una plataforma. Y luego viene, por ejemplo, el de gestión de proyectos y te dice que más bien con él van a trabajar todo vía correo electrónico. El tema está en que la intención del NEO, los que hemos podido ya utilizar como docentes, al menos en la carrera, creo que estamos con un buen rendimiento, creo que hay uno o dos que no están manejando muy bien todavía, pero la idea es que tú, como estudiante, tengas un solo punto de control, o sea, que desde el NEO sepas, tengo tarea, tengo presentación, tengo examen, tengo material para poder leer, tengo mis horarios, y no tengas que estar viendo en diferentes lugares, ¿no? No de, a ver, tengo ahora Tecno, pasaré al Classroom, veré a ver dónde está el link y demás, o tengas que estar ahí peleándote con las diferentes plataformas. Tampoco es que sea algo difícil, ¿no? Pero la intención de esto es que nosotros podamos centralizar eso. Uno, dar la comodidad, porque la intención del NEO como plataforma es que sea como tu universidad virtual, que tú tendrías que hacer todo desde ahí, presentación de trabajos, exámenes, tus horarios de clases, todo tendría que estar acá. Pero es una buena retroalimentación y eso ustedes me pueden decir con toda la confianza en que si materias de la carrera que no se han implementado aún al 100% el tema del NEO, es lo donde nosotros vamos a trabajar, porque justamente en esta vacación de verano, aparte que yo voy a dictar una materia, tengo la misión de justamente reunirme con esos docentes de la carrera que tal vez no han podido aún hacer este cambio definitivo al NEO, porque ya desde el siguiente semestre va a ser todo NEO y ya no se va a permitir el uso de otras plataformas. No sé, Kevin, si me puedes decir en qué materias tienen problemas principalmente. Como te digo, esto es más privado, no va a ser de que al docente le voy a decir, el estudiante Kevin ha indicado esto. Simplemente es hablar con el docente y ver qué es lo que él está haciendo, ya que nosotros, como parte de la carrera dirección que es Javier Prudencio y yo como tiempo completo, podemos entrar a plataformas de otras materias, por decir a la materia, no sé, hidrología, y revisar que de verdad qué está haciendo dentro del NEO. Y es algo, un control que lo hacemos regularmente, pero a veces sale de nuestro rango de alcance, porque tú puedes ver una plataforma bien hecha, con todo bien, pero otra cosa es la percepción de los estudiantes, que justamente esta es la idea, es que no les perjudiquemos ni les compliquemos más la existencia, más bien de que todo esto sea con el fin de que ustedes tengan una mejor centralización de sus trabajos y ya se vayan familiarizando con esto, ¿no? No sé si me puedes indicar en qué materias, más que el nombre del docente, tú dime la materia y eso ya vamos a hacer lo mismo con ustedes, los demás estudiantes y que me están escuchando, para justamente hacer estos ajustes, ¿no? Para poder ir mejorando como tal, como carrera, que eso es lo que nos interesa. Bueno, si hay que mencionar uno específico sería el ingeniero Montenegro, que el de la materia de hidrología. Él está Prácticamente,
¿Perdón? ¿Él está manejando el Classroom o sigue manejando el anterior que teníamos, el Moodle? Está utilizando Full Classroom, Ya. y la verdad es un problema muy fuerte. A mí me está afectando. Yo la verdad la estoy repitiendo la materia. Me aplazó con 50. Pero bueno, habilité con 36 el semestre pasado, que también era virtual, pero entendimos cómo era la situación de aquel entonces y optamos por un montón de formas, ¿no? Ya sea virtual, vía Zoom o vía Classroom. Igual continuamos, ya, pero en mi caso, pues, digamos que no pude aprobar la materia, entonces repetí, pero en esta ocasión ha sido más difícil porque el método de Classroom está tratando de enviar muchos programas y archivos y lamentablemente no solamente yo, sino una gran parte de estudiantes tanto de ambiental como de civil no llega a descargarlo completamente, siempre salen errores y al ingeniero Montenegro como que también le gusta medio modificar a último momento y bueno, no, es todo un caos tanto para nosotros como para él mismo, ¿no? Porque yo entiendo que nos dé tiempo para poder descargar y entregar, pero después de un rato se da cuenta que se equivocó algo y una modificación es casi rehacer todo el trabajo. Y él es muy estricto con eso, o sea, un poco medio raro, ¿no? De que él se equivoque, pero al mismo tiempo es estricto con nosotros también. Pero el Neo no lo está utilizando para nada. Nada, cero, 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 cero. No lo usa para nada. Lo único que lo está utilizando es para el Meet, o sea, para nuestras charlas. Pero también eso no ha servido de mucho porque al principio de la clase tenía una pésima conexión, no entendíamos nada y en las últimas clases volvió a tener problemas también y su justificación, o sea, todo un drama, yo digo, yo puedo seguir, pero prácticamente es eso. Ya, perfecto, Kevin. Es bueno que me dices eso. Porque justamente como yo estoy ahorita como docente monitor para los docentes de la carrera, la intención es esa, ¿no? Y les digo que el siguiente semestre tienen que hacer todo en NEO, porque a veces hay la posición de que como dan en otras universidades y en otras universidades utilizan otras plataformas, no quieren cambiar, pero dentro de lo que es la católica se va a estandarizar el uso del NEO, porque se ha visto que tiene muy buenas características, tiene muy buenas bondades la plataforma, solo es cuestión de darle una oportunidad, ¿no? Porque anteriormente sabíamos utilizar lo que era el Moodle, pero el Moodle era muy limitado, ustedes mismos han debido ver, y en muy pocas materias se utilizaba el Moodle, pero actualmente la intención es pasarnos a Neo. Bien, gracias Kevin por avisarme. Yo voy a... No hay problema. No eres el único, ya son varios estudiantes que me han dicho justamente de él. Entonces la idea es dar la Sí, calidad. no es mal docente, es bueno, pero yo creo que su pedagogía está un poco antigua, yo diría. Igual, pero igual, él trata también de tratar de conectarse con nosotros, pero no hay otro problema en estos en términos generales. Por mis compañeros casi no toma mucha atención, o sea, es muy fácil aburrirse porque no hay esa interacción personal. El Prudencio se lamenta en metodología todo el tiempo de eso. Y yo le comprendo. Yo soy el único que está con cámara, que le acompaña en todas las clases, ya que los demás no se conectan y tampoco hablan, ¿no? Entonces, uno de los problemas más fuertes es la interacción, o sea, que haya un poco más de dinámica para que podamos trabajar, ¿no? Que se vea todas esas cosas. Así Aunque sean, sí, entonces, alguien que ha podido al menos arreglar ese tema es el de Díaz, el ingeniero Augusto, que lo ha hecho por medio del Kahoot, que con eso de una manera más interactiva podamos ganarnos puntos, ¿no? Eso es algo que me ha gustado mucho y el que le ha seguido copiando es el de maquinaria de construcción, que la verdad no me acuerdo su nombre. Él Jerry. también está haciendo casi lo mismo. La aplicación del Kahoot es Exacto. interesante, la verdad. Es una forma de hacer que nos movamos, ¿no? Así es, Kevin.
No sé si alguien más nos quisiera comentar. A ver, Carlos, ¿tú qué opinión tienes, hermano? Creo que no me escuchó a Carlos, ¿no? Si no, a ver, Cristian, ¿cómo te está yendo? Tú, Carlos, ¿cómo lo estás viendo hasta ahorita? A ver, ¿cómo está yendo todo? ¿Se está aplicando, se está usando la plataforma, no? ¿Cómo lo ves? Ya, o sea, de la carrera no tienes mayor problema, digo. Ya, perfecto. Gracias, Carlos. A uno más le vamos a preguntar, René, ¿a vos cómo te está yendo? Inge, buenas. Ah, no, estoy con el mismo problema que Kevin con el Montenegro. Siento lo mismo, la verdad. Y siento que es igual medio especial el docente. Se explica bien todo, pero a veces medio que no aplica bien las cosas, la verdad. No sé cómo explicarlo. Pero eso es lo único malo que le encuentro de él. Y también el docente de hidráulica. Él enseña muy bien, pero no está utilizando, ¿no? La plataforma de Meet. Todo es por correo y él manda los links, ¿no? Para que hacemos la clase mediante WhatsApp y las tareas igual todo el correo. O sea, que en hidráulica con el ingeniero Llobet no han podido hacer ni una sesión virtual hasta ahorita. Eh, Él nos manda el link, no entramos al Meet y ingresamos, ¿no? Él nos manda para que ingresemos y las tareas le mandamos al correo. Ya, y el Neo, o sea, en sí no está usando mucho o nada. El Neo no, usaba al principio para las clases, ¿no? Para ingresar, pero después no. Ya, gracias. Justamente se va repitiendo lo mismo nomás, así que, como les digo, esto es totalmente anónimo, no se preocupen. La idea es seguir mejorando. Y ahora tengo pega que tengo que enseñarles mejor y estar con ellos más, con los docentes, ¿no? Para que el siguiente semestre la cosa mejore, ya que aún no sabemos si continuamos de esta forma o ya va a ser por lo menos un semipresencial o un presencial. Todo esto va a depender una vez que el gobierno autoriza, ¿no? Si el gobierno indica de que ya se puede volver a la presencialidad y demás,
nosotros estaríamos retornando de igual manera, porque nosotros no podríamos en este momento empezar con el tema de esencialidad sin que exista un decreto supremo. Una vez que ellos dictan algo, vamos a ver de retornar, pero de todas formas ya están manejando algunas ideas, ¿no? Como ustedes ya saben bien, en tecnología del hormigón, todos ustedes tienen como pendiente lo que es el laboratorio, que eso lo veríamos, ni bien se pueda volver a la presencialidad o ya se ve alguna figura de semipresencialidad para poder justamente completar todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque todito ya lo hemos visto en teoría, pero lo que va a terminar de complementar va a ser la práctica, porque hemos hablado de hormigones, hemos hablado de consistencias, resistencias, pero todo esto tiene que ser probado en laboratorio, porque justamente en laboratorio es donde ustedes van a poder una dosificación como la que han hecho hasta ahora, Jiménez, Montoya, CI. Esa dosificación vuelve a la realidad, sacar materiales, calcular sus materiales, hacer su hormigón, romper ese hormigón y ustedes verificar si de verdad cumple o no. Y nosotros hacer eso. De eso se trata ahorita. O sea, tecnología del hormigón y todas las materias que tenemos en laboratorio están quedando un poco al aire en el sentido práctico, pero eso sí o sí se va a hacer. De igual manera, para los del anterior semestre, que hemos tenido este tema justo de la virtualidad a medias, los laboratorios quedan pendientes, no por un tema de calificación, no hemos dividido la materia, pero sí hay un tema más de compromiso de los estudiantes y el docente. O sea, eso quiere decir que todos los que han estado conmigo en Tecno en el anterior semestre vamos a hacer sesiones fuera de lo que serían nuestras clases para que aprendan, porque esa es la idea. O sea, ustedes están en la universidad justamente para completar su formación profesional con todo lo que ofrecemos, desde la parte académica y lo que son nuestros laboratorios. Y como ya saben, el uso del laboratorio no es limitativo solo al semestre en el que estás en tecnología del hormigón. Si ustedes por algún motivo tienen alguna duda, podemos organizar una vez que ya se vuelva a la normalidad o si es que va a haber una nueva normalidad, entonces se puede organizar. Pero eso pierdan cuidado, chicos. Estamos trabajando y se quiere garantizar, porque esa es la intención, que ustedes tengan formación teórica, que es la que estamos tratando de hacer de forma virtual. Muchos docentes están aún tratando de aplicar esta nueva tecnología, como también se va a tratar de que todas las cosas mejoren, ¿no? Si alguno igual me quiere decir algo sobre el tema, me puede escribir igual al WhatsApp, no hay problema. Como les digo, todo va a ser de forma interna. Pierdan cuidado y eso nos ayuda justamente a que yo presente el informe a la dirección de carrera en el que nosotros vamos a ver la mejor manera de que podamos mejorar justamente las materias, ¿no? Entonces, este era un pequeño preámbulo. Ya vamos a empezar con lo que es en sí la materia y lo que sería nuestro tercer tema, ya que hemos empezado con la de los materiales. ¿Qué hemos hecho en esta parte? Lo que hicimos en todo esto fue entender cuáles son las características que deben cumplir nuestros materiales para ser utilizables en el hormigón. Por ejemplo, ver, sus características de granulometría, lo que es el desgaste, lo que llega a ser el contenido de granos finos, las propiedades del agua, cuáles son los parámetros mínimos que debería cumplir el agua, los tipos de cemento, qué propiedades debe tener el cemento, qué es el fraguado, propiedades como tal del hormigón, qué son los aditivos, cómo se los utiliza, cuáles son las formas de poder utilizar. Luego hemos visto el capítulo de dosificación del hormigón, que era la segunda parte, que en esta segunda parte hemos podido ver principalmente cómo es que yo debo generar mis proporciones de los materiales. Es como una receta que ya habíamos hablado antes, ¿no? Cuántos kilos de cemento, cuántos kilos de grava, cuántos kilos de arena, cuántos litros de agua para llegar a un resultado, tanto en consistencia cuando está en estado fresco, como en su resistencia en estado ya endurecido. Eso es lo que hemos hecho en la segunda parte. Hemos podido ver que existen métodos tanto teóricos como prácticos. Los teóricos los hemos podido ver a cabalidad porque justamente es el uso de tablas, y los prácticos, en este caso lo que es el IPT, hemos podido ver simplemente una introducción que la vamos a reforzar ya en laboratorio, donde desde el primer día, ya con toda la materia vencida, ya vamos a tener una mejor idea de cómo generar nuestras dosificaciones, ¿no? Hemos visto también que en dosificación nosotros teníamos una dosificación en peso o en volumen. También hemos podido ver en esta parte que la dosificación en peso siempre va a ser la más recomendada por la precisión que ésta nos ofrece, a diferencia de alguna dosificación en volumen. No quiere decir que en volumen esté mal, pero el problema de pasar a volumen es que puede ir generando
algunos cambios en lo que llega a ser nuestra dosificación, generando que tal vez la resistencia no sea la más ideal para lo que nosotros estemos buscando. Y ahora nos toca ver el tercer tema, que es control de calidad. Vamos a empezar preguntándole aquí a nuestro amigo, no, mejor Alejandra. Para ti, ¿qué es el control de calidad? ¿Qué será control de calidad? Buenas tardes, Inge. Ay, no. Inge, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, ¿se te escucha? Ah, ya. Para mí el control de calidad llegaría a ser como un tipo de verificación a los materiales o en sí al hormigón si es que cumple con todas las especificaciones o normas que se propusieron al principio. Perfecto. Gracias, Alejandra. Muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Adriana. ¿Para ti qué es el control de calidad? No sé si me está escuchando Adriana. Si no, pasamos a Gabriela. Inge, buenas tardes. Es justamente lo que dijo mi compañera, está bien, y además que si queremos algo bueno, como hablamos de calidad, tiene que cumplir, ¿no? Las especificaciones y tener, si se trata de materiales o del hormigón, verificar, ¿no? Esté bien hecho y eso. Perfecto, gracias, Gabriela. Entonces, lo que queda claro acá, el control de calidad es una verificación. Es la forma en la que nosotros vamos a lograr realizar un seguimiento a los resultados que yo obtengo, ¿no? Porque si yo les voy a poner un ejemplo, que ya anteriormente lo hemos tocado, pero ahora sí lo vamos a tocar acá ya en lo que es control de calidad. Yo tengo la rotura para un hormigón, ¿ya? Mis roturas, la primera ha dado un 258.23, el segundo 294.15 y el tercero nos ha dado 237.69. Estamos hablando que esto estaría en kilos sobre centímetro cuadrado para todos los casos. Si esto le pregunto a Cristian, ¿esos resultados son buenos, malos? ¿Será un buen hormigón, un mal hormigón? ¿Qué crees? Buenas tardes, Inge. ¿Qué dices? Supongo que sería como que regular, no estaría ni mal ni bien. Ya, pero en función a qué me dirías si está bien o no. ¿Cuál sería un parámetro? La verdad no sé, Inge. No Ya. estoy seguro. Está bien, Cristian, no te preocupes, gracias. Ahora le vamos a preguntar a Ignacio. ¿Qué dices de esos tres resultados? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Será un buen hormigón? ¿Un mal hormigón? ¿Qué crees? Buenas, Inge. Teóricamente, no tendríamos que saber primero qué tipo de hormigón necesitamos para poder comprobar. Exactamente. Ahí sería el primer punto, ¿no? Como dice Ignacio. ¿Cómo puedo saber si es bueno y malo si no tengo un punto de referencia? Tengo ahí roturas, que dependiendo del tipo de hormigón, recién puedo decir si funciona o no. Si esto fuesen las roturas para un H21, ¿qué dices, Ignacio? ¿Son buenos o son malos? Estarían bien si fuera con H21. Claro, porque para un H21 podríamos decir que en los tres casos, las tres roturas han superado al H21. Entonces hemos superado incluso la resistencia, entonces hemos llegado, ¿verdad? Pero si ahora en el caso que más bien estos son para un H25, ¿qué dices de esos resultados?
se tendría que hacer un estudio, ya que en el tercer cilindro no cumple. Exacto, exacto, ¿no? De igual manera, ¿no? Como dice su compañero, si nosotros ya analizamos dato por dato con una resistencia más elevada, para un 250, que sería un H25, podemos decir que los dos primeros cumplen porque están igual o por encima del resultado, y el último cilindro no ha cumplido. Pero aquí viene justamente la forma en la cual yo debo actuar para saber si está bien o mal mi resultado. Porque puede ser que el último cilindro haya tenido problemas en obra, que es lo que habíamos hablado alguna vez. Han confeccionado el cilindro de mala forma, no han realizado el procedimiento correcto, no han dado las 25 varillazos por capa, o simplemente han hecho 2 capas, cada una de 10 varillazos, por darles cualquier ejemplo. O tal vez le han lastimado la probeta. Eso quiere decir que en las 24 horas iniciales tal vez se ha caído este cilindro, generando microfisuras en toda su estructura, y por eso ha dado una resistencia baja. Por eso la ayuda, y es lo que ya habíamos hablado antes, el hecho de tener 3 resultados como mínimo me da una idea mejor de cuál es el comportamiento de ese hormigón, ¿verdad? Porque si yo solo tuviese un resultado, es mucho más difícil tomar una decisión. Porque si solo tuviese el primer resultado para un H25, digo que cumple. Si solo tuviese el segundo para un H25, también cumple, pero está un poco elevado. Y el último, si solo fuese ese resultado, en este caso dejaría de cumplir, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el control de calidad. Ya tenemos que, uno, tener los datos. Primero, frente a qué estoy evaluando. Aquí al lado les estoy dejando una comparativa. Esto es un cálculo simplificado donde nosotros vamos a tomar en cuenta que 1 megapascal es igual a 10 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Cualquier nomenclatura en lo que es el sistema internacional tendría que estar en megapascales. Eso quiere decir que este tendría que ser un 25.8 megapascales, 29.4 megapascales o 23.7 megapascales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en esta parte es primero analizar cuáles son los resultados, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a comenzar ahora un poco a analizar mejor, porque yo no puedo simplemente tomar una decisión de unos resultados sin la ayuda de lo que es la estadística. ¿Qué han aprendido en estadística? ¿Qué tipo de parámetros hemos aprendido a calcular en estadística? ¿Se acuerdan? La desviación estándar. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Promedio. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Qué más han visto en lo que es la estadística? Curva normal. ¿Se acuerdan de la curva normal? De student. Los cuartiles. ¿Han visto todo eso en estadística? ¿Se acuerdan o no, chicos? ¿Qué dices, Michael? ¿Has visto todos estos parámetros de cálculo en la estadística o no? Y que no tengo conocimiento. No. No te preocupes. ¿Qué dices, Carlos? ¿Tú has visto esto en estadística? Inge, no le puedo escuchar bien. ¿Tú tienes conocimientos de los parámetros de la estadística? Claro, conozco, he pasado la materia de estadística. ¿Ya? ¿Cómo nosotros calculamos la desviación estándar? La desviación estándar sacamos... no me acuerdo, pero...
puede ser. Sí, puede ser que sí. Ya. Justamente aquí, chicos, es donde nosotros tenemos que comenzar a ver cuál es el uso de esta parte. Porque tal vez cuando uno lleva estadística, porque si no estoy mal es de 13 semestres esta materia, es una parte muy básica donde llevas un genérico. Y a veces el problema es que no lo generalizamos o no lo colocamos en un aspecto real de nuestra carrera. Entonces, hasta ahí es simplemente fórmulas. Y ahí iba, por ejemplo, la acotación de Carlos. Más que saber la fórmula de la desviación estándar, que eso ahorita si ponen en Google, desviación estándar te va a dar una fórmula donde relaciona el promedio con cada uno de los resultados individuales y lo divide entre el número total de la muestra menos uno y saca una raíz también de todo esto. Entonces, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué voy a usar desviación estándar? ¿Para qué me sirve el promedio? ¿Para qué utilizo los cuartiles? ¿Para qué será la media, la moda? ¿Para qué me sirve una probabilidad? ¿Para qué me servía esta curva normal, la T de Student y otros parámetros más? Justamente la desviación estándar, como dice el mismo nombre, desviación, nos da una idea, y más que una idea, nos permite calcular cuál ha sido la diferencia que existe de los resultados. Esto quiere decir, si yo saco una desviación estándar para estos tres números, yo voy a tener un dato, y ese dato me indica qué tan dispersos son mis datos. Mientras más grande la dispersión, o sea, mientras más grande es mi desviación estándar, significa que estos resultados están demasiado alejados. Entonces, mientras yo tenga una mayor desviación estándar, quiere decir que mi control de calidad es pésimo, que mi control de calidad es deficiente en obra. Porque no solo se trata de sacar resultados elevados, o sea, no se trata que yo rompa todo arriba de H21, sino también se trata de que el resultado al que yo llegue sea lo más uniforme posible. ¿Ya? Más que solo saber la fórmula. Y hay una cosa para Michael y para todos ustedes. No solo se trata de haber vencido la materia, sino también de saber para qué servían estos conceptos. ¿Ya? Y eso un poco vamos a ir revisando de lo que ha sido la estadística, porque eso vamos a ver en esta parte de tecnología del hormigón, y al fin le vamos a dar un poco de sentido a esa materia dentro de una de las materias nuestras. Y más que solo la materia, es algo que nosotros lo vamos a ver en toda nuestra vida profesional. No vamos a usar todos los parámetros que se usan en la estadística, pero sí vamos a utilizar algunos, pero vamos a entender para qué era. Ahora otra pregunta para... A ver, vamos a ver quién más está aquí. Adriana, ¿ya ha vuelto o sigue tomando tecito? A ver. Inge, Adriana, ¿cuál es la diferencia entre promedio, media y moda? ¿O son lo mismo? ¿Te acuerdas, Adriana? no muy bien, ingeniero. Ya. No te preocupes. René, ¿tú te acuerdas? No muy bien, Inge, pero creo que era como una progresión la de moda. Ya. ¿Qué dices, Kevin? Respecto a... Dime si el promedio, la media, la mediana y la moda son lo mismo o son diferentes. No, no, es totalmente distinto. Cada uno es dependiendo a un resultado específico que se quiere ver. Ya. Por ejemplo, que yo me acuerde en la moda, creo que es que, no, prefiero no equivocarme, pero algunos No. simplemente piden el máximo y el mínimo, el otro pide simplemente un promedio de todos los datos y a ver cómo está la dispersión, o sea, es eso, todo es distinto, no es lo mismo. No importa que se equivoquen, ahorita no estamos en estadísticas, estamos en tecno, así que si se equivocan no hay problema. De eso no se preocupe. A ver,
un poco para contextualizar lo que estamos hablando ahorita. Cuando nosotros tenemos datos, aquí vamos a colocar una serie de datos. Digamos que son roturas de cilindros, 21, 22, 24, 26, 24, 29, 21 y demás. Nosotros podemos calcular diferentes datos desde acá, pero esos datos son estadísticos y justamente esos datos me van a permitir saber qué es lo que sucede con estos datos. Porque gracias a la estadística yo puedo predecir mis resultados. Esa es una de las propiedades del por qué nosotros llevamos estadística. Porque en función a datos y a eventos ya sucedidos, yo puedo generar una probabilidad de saber cuál va a ser su próxima forma o cuándo va a volver a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de lo que es, por ejemplo, el promedio, media, mediana, moda, nosotros debemos entender, como anteriormente ya dijo Carlos, para qué servía. Por ejemplo, el promedio es igual que lo que es la media, porque simplemente sacar un resultado representativo para estos datos. El promedio simplemente es la sumatoria de todos estos dividido entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Sumen toditos y dividen entre 10 y díganme cuánto sale. ¿Cuánto da? No sé si se ve. Me sale 23.4. Ya, perfecto. Sí ¿Y qué pueden lo que validar. baja el volumen? No sé por qué o cómo me escuchan ustedes también. Muy bajito lo escucho. Se te escucha bien, Michael. Si no, subile el volumen a tu... Sí, pero yo lo escucho muy bajito a usted. Los demás, ¿cómo me escuchan, chicos? Normal, Inge, bien. Ya. Revisión estándar, ¿cuánto te sale? Ahorita vamos a ver, Michael, si no, a ver, tratar de ver los controladores de tu computadora, tal vez haya algo que esté fallando. Ya está bien, Inge, no hay problema. Ya. Calculen la revisión estándar, por favor. Vamos a aumentar un dato más, ¿ya? Recalculalo, por favor, Cristian. $23.54. Perfecto. ¿Y la revisión estándar cuánto les da? Inge, creo que da 2.5. Ya, ahorita me van a corroborar. 2.5. Están sacando, por favor, chicos. Aquí está la fórmula del promedio, que simplemente es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de los datos. Esto para que lo tengan acá, a modo de acordarnos un poco lo que han hecho, lo que han visto antes. Ahora voy a colocar la de la transmisión estándar.
¿ya? Donde en la desviación estándar, por ejemplo, ustedes pueden ver que va a ser la sumatoria. Al promedio yo le voy a restar cada uno de los datos, o sea, los 23.54 menos 21 elevado al cuadrado, más 23.54 menos 22 al cuadrado, más, y así sucesivamente, dividido entre el número total de datos. Esa es la desviación estándar y este es el promedio. Son los parámetros principales que vamos a utilizar en la materia, que son los que más se utilizan. Pero un poco a modo de, hasta que me calculen la desviación estándar, vamos a indicar cuál es la diferencia, por ejemplo. Promedio 62. Gracias, Carlos. Entonces, un poco lo que estábamos hablando anteriormente. El promedio y la media llega a ser lo mismo, son el mismo parámetro de control, pero donde viene la diferencia es con la mediana y la moda. Cuando hablamos de una mediana, como dice el nombre, justamente es el resultado que está en medio de todos. Si yo tengo 11 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la mediana de esta muestra justamente es el valor que está en medio, el 29, que es el dato número 6. Esa es la idea de la mediana, saber qué dato está al medio. Ahora aquí viene, ¿la mediana puede variar? Sí. Si yo acomodo de otra forma mi serie de datos, puede ser otro valor la mediana. El promedio no va a cambiar sin importar que yo cambie los datos. ¿Y cuál era la diferencia con la moda? La moda, como el mismo nombre dice, moda, y eso lo podemos ver desde el mismo tema ya más lógico de lo que dice el nombre, llega a ser el dato que más veces se repite. ¿Cuál es el dato que más veces se repite acá? Vemos, 21, 1, 2, 3, 4 veces 21. 22, una vez. 24, dos veces. 26, una vez. 29, una vez. Y el 25, dos veces. Entonces, el dato es el 21. Entonces, podríamos decir, la moda de esta serie de datos es un 21. ¿Para qué se utilizan? Dependiendo de lo que yo estoy buscando. Como les decía, en la tecnología del hormigón a mí me va a interesar el promedio porque es un dato característico, porque me va a indicar cuál es el valor en promedio de todos estos. Esto quiere decir que yo los relaciono a todos, los divido entre el número total y este valor de 23.54 es como un valor representativo de todos estos, sin importar que haya uno elevado o uno bajo. La desviación estándar es la que me va a indicar saber qué tan dispersos son estos datos, porque si estos datos yo los dibujaría en una gráfica, puedo ver que hay datos que están más arriba, más abajo y demás. Esta desviación estándar es la que yo debo cuidar cuando hago un hormigón. Cuando yo hago un hormigón voy a tratar de que esta desviación estándar sea lo más bajo posible. ¿Ya? Lo que era la probabilidad, ya hemos visto parte en lo que ha sido Jiménez Montoya y la CI, que nosotros dependíamos de la curva normal en la cual veíamos el área debajo de la curva, donde hemos visto, ¿no?, que para el 95% eran 1.645, para el 90% 1.824 y así sucesivamente. Justamente es la probabilidad de ocurrencia de mis eventos. Entonces, lo que nosotros tenemos que quedar claros es que estos dos desde ahora van a ser los parámetros que más nosotros tenemos que aprender a controlar. Porque esto va a estar inmiscuido en todos los cálculos que hagamos en lo que es un control de calidad. Entonces, si yo tengo una serie de datos mayor, vamos a decir ahora, para esta serie de datos de roturas de hormigones, si esto sería para un H21, vemos, todos están por arriba del 21, cumple. El promedio es mayor al 21, también cumple. La desviación desde 2,62. Aún no sabemos cómo la vamos a aplicar y eso lo vamos a ver ahora. ¿Para qué servir? Si fuese un H25, tengo casi todos los datos que están por debajo, exceptuando 4 datos, 2 25, un 26 y un 20. Pero los demás datos no cumplen. El promedio tampoco ha cumplido, entonces podríamos rechazar ese hormigón. Si fuese un H28, desde ya ningún dato cumple exceptuando el 29 y lo demás está por debajo. Entonces todo eso yo voy a aprender ahora a saber cómo interpretar. Porque una cosa es lo que yo puedo interpretar como ingeniero civil y otra cosa es que yo, aparte de interpretarlo como ingeniero, pueda corroborarlo con la normativa. Porque no se olviden que la norma no es que sea una ley inamovible, que si yo no la hago no estoy incumpliendo lo que dice la ingeniería. La norma, como dice, como tal, la norma es parámetros que nos sugieren la mejor aplicación. Ya esto quiere decir
¿Puedo aplicarla o no? La normativa siempre me da una idea de cómo hacer las cosas. Ya no es cerrada, pero sí me da ya un parámetro de cómo poder controlar. Y para esto nosotros vamos a ver 3 tipos de resistencia, que son las más utilizadas dentro de lo que es la tecnología del hormigón. Una, que es la resistencia promedio. Otra que es la resistencia característica. Seguramente se acuerdan de característica cuando hemos visto los modelos de dosificación, porque veíamos un valor medio, una característica. Y ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Y tenemos una resistencia especificada. Es bueno conocer esto. Ustedes ya comiencen a ejercer la profesión. Justamente los controles de nuestras resistencias van a estar bajo cualquiera de estos 3 parámetros. Dependiendo de la norma, dependiendo qué es lo que nos pide la supervisión o qué es lo que nos pide el pliego de especificaciones. Entonces, un poco para entender más fácil. Resistencia promedio simplemente es el promedio de mis datos. Estos 2 datos nos los vamos a pasar allá. Es decir, esas son mis roturas. Ni esto calculado. Entonces, la resistencia promedio simplemente va a ser el promedio de la muestra. En el ejemplo hemos visto que mi promedio era igual a 23.54 megapascales. Ese es mi promedio. Así que para esta muestra, en promedio, la resistencia es de 23.54. La característica, ahorita que vamos a ver cuál es la forma de calcularla, se van a acordar de lo que hemos visto, por ejemplo, en lo que es la ACI. La resistencia característica es igual a la resistencia promedio resistencia promedio menos mi desviación estándar por el área bajo la curva. Remontémonos a lo que es Jiménez Montoya. Revisen a ver en este momento sus diapositivas. ¿Lo pueden encontrar? ¿Recuerdan esa fórmula o no? Sí, ¿Ya? Esta era para sacar una resistencia media, que era la forma en la que yo mayoraba el valor de mi hormigón para que todos mis resultados entren. Esto es para calcular justamente eso. Esta es la resistencia media, resistencia característica, el factor estadístico y la desviación estándar. Entonces, para mi resistencia característica, lo que yo tengo que hacer de la fórmula que ya hemos visto anteriormente, simplemente es despejar la característica. Entonces, mi característica va a ser igual a resistencia media, en este caso menos mi factor estadístico, por mi desviación estándar. Un poquito más separado. ¿Tengo todos esos datos aquí, chicos, o no? ¿O qué me estaría haciendo falta? Ahora vamos a decir que estamos haciendo el análisis para un H21, 95, 20, 10. Eso es la parte que Ignacio decía.
¿cómo es que yo puedo evaluar una resistencia si no tengo el tipo de hormigón? En este caso ya es un H21. Entonces, para calcular mi característica, lo vamos a hacer ahora. Mi F' C va a ser igual a promedio, ya lo teníamos, 23.54. Menos factor estadístico. ¿Qué corresponde al 95% bajo la curva, chicos? ¿Cuál es el valor? Entonces, 64.5 por mi desviación estándar, que igual ya la tenía calculado, 2.62. ¿Cuánto da esto? Inge sale 19.23. Ya. Sí, que está bien. Entonces, si nosotros analizamos los datos, en promedio, estos datos para un 21 cumplían. En característica, no se olviden, la característica no solo es un promedio, te estás relacionando con la variabilidad que ésta pueda tener versus el 95% de la probabilidad que tus datos caigan cercanos al promedio. Entonces vemos que la resistencia característica para esta misma muestra ha sido de 19.23. A pesar de que ningún cilindro ha roto por debajo de un 21. Todos están por encima. Pero vemos que la característica está por debajo. Y eso es justamente el castigo que se le da a tu producción por no tener valores controlados. Si nosotros hacemos nuevamente, digamos, el cálculo, pongan que yo tengo 1 de desviación estándar. ¿Cuánto daría la característica? $21.89. O sea, quiere decir que si yo tuviese una producción mucho más uniforme, cercana al 1, más bien mi resistencia característica sube. Pero si más bien en el mismo cálculo, digamos que la desviación estándar es igual a 15, ¿cuánto les da a ver el valor? Exacto, ¿por qué? Porque eso puede resultar de una variabilidad tan grande que yo tenga en mi serie de datos desde un 0 hasta un 90 para un mismo tipo de hormigón. Entonces, lo que yo voy a buscar es minimizar este factor. Mientras más bajo, mi resistencia va a ser mejor. Mientras más alta sea mi variabilidad de datos, entonces mi resistencia va a ser peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la especificada es un control de las resistencias en función a 2 y 3 promedios. Esto lo vamos a ver la siguiente clase con más calma. Lo vamos a ver desde una planilla Excel para que sea mucho más entendible, porque ahí tenemos que hacer la relación de 1, 2, 2 datos, 3 datos, 2 datos, 3 datos, entonces con más calma lo veremos la siguiente, pero lo que quiero que quede claro hoy día es cómo sacar un promedio y cómo sacar una característica. Estos datos llegan a ser para estos, ¿sí? Ahora, si yo tuviese igual otra serie de roturas para este hormigón, que en este caso voy a tener 21, 22, 21, 25, 22, 21, 21, 20, 26, 18, 21, 21. A ver, para esos 11 nuevos datos, sáquenme la resistencia promedio y la característica. Esto es para esto. Para esta nueva serie de datos.
Primero díctame el promedio y la desviación estándar. A ver. Ya. Perfecto. ¿Cuánto da la característica y la promedio? La promedio ya la conocemos. Igual a 20.82. Y resistencia característica es igual a todo con 95% para esta H21. Gracias, Carlos. Entonces, podemos ver que en la segunda serie de datos para ese mismo hormigón, digamos que es otro día de producción, que no ha habido un buen control en obra, vemos, en promedio no cumple y en característica aún peor. El primer día existió un control en el cual ningún dato ha dado por debajo, pero en característica aún estamos mal. Eso por la variabilidad que existe. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a medida que nosotros saquemos nuestros resultados, la intención es llegar a un dato que sea uniforme. Haremos un tercer ejemplo aquí. Una tercera serie de datos. A ver, en este caso, ¿cuánto les da la resistencia, por favor? El promedio y la desviación, por favor, dictan el primero. El promedio sale 21.54, Inge. Ya, ¿y la desviación? Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. Ahora, sáquenme las de resistencias promedio y característica. El promedio ya lo conocemos. 20.41. En esta tercera serie, al tener datos cercanos, hemos visto que todos cumplen, en promedio estamos bien, la desviación estándar ha reducido de 2.62 a 1.4 a 0.69. El hecho de que yo tenga este 23, que es el que más está castigando a mi desviación estándar, está generando que aún mi resistencia característica sea por debajo del 21. ¿Qué pasa? A ver, hagan ahorita un ejercicio, cámbialo hasta 21. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da su desviación estándar y cuánto da la característica? ¿El promedio? El promedio. Ya, ¿y la característica? Ha subido un poco, ¿no ve? En este caso, vemos que el promedio ya comenzó a subir, mi desviación es aún más baja, pero el hecho de que yo esté siempre apuntando solo al 21 está generando que en característica, o sea, comparando esta resistencia de forma probabilística, no estoy cumpliendo. Y yo puedo rechazar porque aquí no solo evalúo una resistencia y una rotura, estoy evaluando el comportamiento en general de ese hormigón. Por eso es que si ustedes se han dado cuenta cuando hemos hecho en Jiménez Montoya o en ACI, nosotros queríamos un H21, pero le apuntábamos a un 25. Queríamos un 28, le apuntábamos justamente para que estos datos estén por encima. Si esta serie de datos estaría arriba del 23, llegamos al 21 y en característica también. Entonces, no solo se trata de alcanzar justo a la resistencia, sino un poco más elevar
pero la intención en el hormigón es que nosotros podamos lograr una producción lo más uniforme posible. Por eso es que hablamos que tiene que ser un material homogéneo. No importa de dónde yo saque esta muestra, el resultado tiene que ser parecido o igual. No sé si se entiende el cálculo de lo que es la resistencia característica y resistencia promedio. Si está claro. O hay dudas, o está difícil. Porque el tercer examen que viene va a ser de esto. Está claro, Inge. Como mínimo tenemos que tener 3 datos, ¿no? Sí, lo mínimo son 3 datos. Para cuando vamos a hacer una rotura, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que ver. Ah, está bien. No sé si hay una pregunta adicional. Podemos dejarlo esto ahí hoy día para que no sea muy pesado. Y el día miércoles nos vamos a dedicar. Para eso vamos a usar el Excel. Igual ustedes van a estar con su Excel en casa y vamos a hacer más ejercicios. Ya con la ayuda del Excel va a ser más fácil. La intención del día era tener las fórmulas clave y con esto vamos a analizar la que nos está quedando pendiente, que es la especificada, pero ya estaría claro lo que es una resistencia promedio y una resistencia característica, ¿verdad? Está bien, Inge. Entonces, vamos ahí y cualquier cosa estoy a lo que ustedes necesiten. Por eso les decía de sus exámenes. El Leo me permite ponerles comentarios. Donde he visto algunas anomalías de su examen, fíjense en el Neo, indican, ¿no ven? No eligió bien el tipo de cemento, o por ejemplo, el aditivo no es el correcto, o por decirles algo, el tipo de hormigón no es el más adecuado para este tipo de obra, y cosas así. Revísenlo, si hay alguna duda me avisan para poder conversar. Está bien, Inge, gracias. Listo, chicos, cuídense, y una vez más, no salgan a no ser que sea necesario. Cuídense, chicos. Hasta luego, Gracias. Inge. Amable. Igualmente, Inge, gracias.